Padre, en esta noche te damos las gracias, bendito Dios, por el privilegio de estar en tu casa, por poder estar aquí, oh Dios, dándote gloria, honra a ti, poderoso Señor, por lo que nos vas a enseñar en esta noche. Pedimos tu guianza, tu dirección, pedimos que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo tome el total control de todo nuestro ser, maravilloso Dios, de cada persona que está escuchando, de las redes, precioso Dios. El nombre que es sobre todo nombre se entrone en cada corazón para la gloria tuya, Señor. Oramos dándote gracias, pidiéndote, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, que la podamos entender, que la podamos poner en práctica, Señor amado, y que tu nombre, que es sobre todo nombre, siempre, Señor amado, sea entronándose en cada corazón, en cada mente, y que seas tú glorificado y exaltado en todo lo que hagamos. Es para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos en esta noche a hablar de un tema que es un poco muy bueno en estos tiempos, y es de lo que es la apostasía y lo que está pasando, y que esto se viene hace mucho tiempo, pero últimamente se ve muchísimo, y que es normal, tiene que pasar porque la Biblia dice que tiene que pasar porque está escrito, y tiene que pasar porque hay muchísimas personas que se están alejando de la verdad. ¿Qué es lo que es apostasía? Apostasía es abandonar la fe cristiana en la que fuimos enseñados y a meterse en otra. Por ejemplo, usted nace en la fe cristiana, que es la que tenemos, y de pronto se desvía y alguien viene y le habla de otra cosa, y usted, al no tener buenas bases, al no tener suficiente conocimiento bíblico, se deja engañar. Eso es apostasía. Regresar como gente que lleva en el cristianismo muchísimos años y de pronto se regresan otra vez porque nunca entendieron, porque nunca ellos venían a la iglesia, escuchaban la palabra, pero no la entendían. Entonces, usted tiene que escuchar y usted también escudriñar usted mismo para convencerse de que lo que se dice está en la Biblia, y que usted puede comprobarlo con la Biblia y que nadie le puede engañar. Veamos que es una separación o distancia de la fe cristiana, es una rebeldía de esas personas. Estamos viviendo unos tiempos donde las personas son demasiado rebeldes, demasiado rebeldes. Las personas están alejando de la verdad, del verdadero y único Dios, y están yendo atrás a donde los han desviado, y en estos momentos se cumple tanto su palabra que dice que va a ser engañada a las personas, pero engañados aquellos que no conocen la verdad, que no conocen bien la palabra de Dios. Entonces, hay muchos pastores que están predicando esto, que ellos mismos ya son apóstatas, y claro, tienen su gente allí y los convencen para que regresen otra vez a las sendas anteriores, no las antiguas que habla la Biblia, sino las que los desvían de la verdad. Entonces vamos a ver, dice, pero con respecto a lo que dice la palabra respecto a eso, que está en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, y dice así, si lo puedes poner en el tablero, Dana, por favor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque hay gente que le va a dar profecía, hay gente que le va a decir Dios dice tal cosa, y usted no puede andar creyendo eso, tiene que saber, y saber bien seguro que lo que le dice, ahí nos está aclarando, nos está dejando saber que no nos dejemos engañar. Este es el apóstol Pablo, dice, de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Todos sabemos, los hijos de Dios, que el día del Señor está cerca, la venida de Cristo, la segunda venida está cerca. Cristo viene, por supuesto, por el rapto de la iglesia primero, y luego viene esa segunda venida, que está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto tiene que pasar, no es algo que usted dice, ay no, eso no va a pasar. La Biblia lo dice, tiene que pasar porque está en la Biblia. Lo que diga la Biblia tiene que suceder todo. Entonces dice, no pasará, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, esta apostasía, usted tiene que oírlo. Por ejemplo, cuando usted escucha las prédicas, tú tienes que escoger lo que escuchas, seleccionarlo y no escuchar cualquier cosa. Tiene que saber que esté con la Biblia y que esté basado en lo que usted ha aprendido y que esté con la Biblia, que no se desvíe de la palabra de Dios, porque hay muchísimo ahora, mucho por internet, mucho por radio, televisión, donde están
erróneos y usted cuando lo ve y lo escucha, si conoce la palabra, usted va a poder escoger. Pero si usted no conoce la palabra, usted dice, ay, esto suena bueno. Ah, que dijeron aquí que ya no hay que hacer esto. No, sí, la Biblia lo dice, hay que hacerlo, aunque otras personas digan que no. Entonces tenemos que tener un cuidado tremendo, porque hay muchísima gente hablando falsas doctrinas. Hay muchos apóstatas. Veamos lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de, mira esto, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y no ve que estamos viviendo esto. Esto ya hace rato que tenemos gente así. Dice, vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos. La gente se ama a sí mismo, no le importan los demás. Ellos se aman y se aman ellos, comen ellos, duermen ellos y nadie más importa. Hay muchísima gente así. Avaros, vanagloriosos, soberbios. Soberbios son orgullosos. Blasfemos. Hay gente que abre la boca y da vergüenza. Cuando la abren dice, wow, qué grosería, qué persona tan linda. Y cuando abre la boca y dice esas palabrotas, se le quitó todo lo lindo que tenía. Porque las blasfemas, como hay gente hablando mal, no usan palabras bonitas para expresarse, sino puras blasfemias. Por favor, ponme en el tablero las 2 Timoteo 3, 1 al 5. Entonces dice, tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ya sabemos que está por todo lado eso. Es raro hoy en día encontrar una persona, un hijo obediente a sus padres. Es muy raro. Antes sí, antes el papá decía algo, la mamá decía algo y la persona obedecía. Y sí, señor, no, señor, lo que usted diga. Hoy en día puede decir el papá lo que diga la mamá y los hijos no hacen caso. Entonces, cada hijo debe hacer caso a sus padres. No puede un hijo no hacer caso a sus padres. Tiene que hacer caso a lo que sus padres digan. Pero hay muchísimos hijos desobedientes. Le dices algo y hacen otra cosa. Desobedientes, dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Y qué más dice? Ingratos. ¿Qué es ingratos? Malagradecidos. El hecho que los padres sean buenos, el hijo ni gracias le da, cree que se lo merece todo. El papá le hace todo, la mamá le hace todo y el hijo ni gracias da. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir gracias, a decir por favor, no te mereces nada. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios y cuando el padre bendice a los hijos es porque Dios bendice al padre y a la madre con un trabajo para poder bendecir a sus hijos. Si no, no tendría esa bendición. Pero enseñar a los hijos que sean obedientes, que sean agradecidos, que no se merecen nada. Ninguno de nosotros se merece nada. Entonces tenemos que enseñarlos chiquitos, desde chicos ya a ser agradecidos, a dar gracias, a pedir por favor, que le hicieron un favor, que le dieron una comida, diga gracias por esa comida que me diste. Pero ¿cómo lo van a decir los niños si los padres no lo hacen? ¿Sí? Los padres no lo hacen. ¿Dónde dicen gracias por la comida que me diste? Gracias por el almuerzo que me diste hoy. ¿Cuántos me dieron las gracias? 3. Entonces, si los padres no lo hacen, ¿cómo lo van a hacer los hijos? ¿Verdad? Nosotros no nos merecemos nada, ninguno de nosotros. Todas las bendiciones que Dios nos da, Él nos las da, pero ninguno de nosotros se la merece. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. El mundo está mal, mira, soberbios, ¿verdad? Blasfemos, vulgaridades, cómo se expresan, cómo contestan los hijos a los padres hoy en día. No tienen ningún respeto con los padres. Han perdido el respeto. Son súper groseros, blasfemos, desobedientes, muy desobedientes a los padres. Dice, ingratos, malagradecidos, impíos. ¿Qué más sigue? Veamos lo que dice. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y luego dice, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? Todos sabemos cuando nace que naces con ese afecto natural. Lo han perdido ya. Lo han perdido, se ha perdido y cada vez más se va perdiendo. Y lo que estamos viendo es impresionante. Por ejemplo, es increíble que tú vayas a un mercado y veas a un hijo mandar a su mamá. ¿Cómo así? ¿Cómo en la época de antes tú ibas a un lugar y que un hijo va a mandar a su mamá? Lo que diga la mamá se hace.
Esto es lo que vamos a comprar porque esto es lo que se va a hacer y punto. No tienes ni que preguntarle ni darle ninguna explicación a sus hijos. Hoy en día ves a los hijos diciendo, yo quiero esto, y llorando y haciendo perrorrietas porque no le compras lo que ese hijo quiere. Entonces ahí ves cómo los hijos se dejan, cómo están mandando sin sin ningún respeto a sus padres y cómo ellos se dejan mandar de sus hijos. Cómo ellos le permiten eso a un hijo. ¿Sí? Entonces, el hijo, ¿quién tiene la culpa aquí de eso? ¿Quién? Exacto, no es el hijo, porque el hijo hace exactamente lo que el padre le permite o la madre le permite hacer. Si usted ve un niño grosero, el niño no tiene la culpa de ser grosero, esa es la mamá o el papá que tiene, que no lo han educado. Es que si no, porque el hijo es la figura. ¿Ves un hijo obediente? Ese tiene una buena mamá. Ay, ese niño tiene un buen padre, está haciendo bien su trabajo, su mamá y su papá. Pero hoy en día los padres están tan ocupados que quien cría a los hijos es la escuela o el vecino o el daycare. Entonces, ¿qué pasa? Los padres no tienen tiempo para educar a sus hijos. Entonces, el poco tiempo que tienen, ya lo pasan con sus hijos y dicen, no, si no lo veo en todo el día, déjame aguantarle esta majadería porque no lo veo en todo el día y si voy a estar con él unas 2 horas, entonces deja que haga lo que le dé la gana. ¿Ve cómo están? Entonces, ¿qué se puede ver? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué se está cumpliendo esta palabra? ¿Por qué se está cumpliendo? Por cómo vivimos, el estilo de vida que estamos viviendo. Sin afecto natural. Hay gente que tiene tiempo, por ejemplo, padres que trabajan y tienen la mamá en la casa que se dedica a cuidar a sus hijos. Pero ¿qué hace esa mamá? Está chismeando todo el día. Está viendo lo que no debe ver. Está perdiendo el tiempo y lo que menos está haciendo es educando a sus hijos. ¿Le hace su comida? Sí. ¿Está en la casa? Sí. Pero no está haciendo el trabajo que le corresponde hacer como mamá. Es un trabajo muy grande ser una buena mamá. Entonces ahí dice bien, sin afecto natural. Implacables. Mira cómo está el mundo. Luego dice calumniadores. Sigamos. Implacables, calumniadores, intemperamentales. Luego dice crueles. Crueles. Mira esto de crueles. Usted dice, wow, ¿cómo puede ser que un hijo, por ejemplo, volviendo a los hijos, que le hable con qué falta de crueldad a sus padres? O un hijo que no tiene nada de respeto con su mamá, que es viejita, y le habla con esa crueldad. Que usted dice, pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo crió semejante monstruo? Y estás hablando de un hijo casado que ya tiene hijos. Entonces, ¿cómo está criando ese hombre a sus hijos? Si ese hombre no respeta a su madre, él tiene unos hijos monstruos también. Está criando unos hijos monstruos, porque no son hijos cualquiera. Porque estás hablando de, mira, interparlamentares, crueles, aborrecedores de lo mal, de lo bueno. Lo dice bien claro, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecen todo lo bueno. Traidores, ahí sigue, traidores. ¿Sí? ¿Qué tal eso? Hijos traidores. Dice, sí, traidores. Hay hijos que están esperando que los padres se mueran rapidito para coger lo que quedó, para robarles lo que quedó, para hacer una traición, hacerlo firmar, como están viejitos y como confían en sus hijos, porque si tú no confías en tus hijos, ¿en quién vas a confiar? ¿Verdad? Entonces los hacen firmar viejitos y ya firman y le quitan todo y están esperando que se muera para coger su dinero. Y después, ¿qué hicieron? Nosotros vimos un caso, la viejita se muere, pero antes de morir le quitaron todo el dinero. No le dejaron nada y no le daban lo que querían ni la iban a ver. Quien la iba a ver era nosotros, pero los hijos rara vez la iban a ver. Todo con excusas que estaban enfermos, que era lejos, que no podían, que un día no tenían carro. Todas las excusas habidas y por haber, pero ya ella les había dado todo su dinerito de su herencia que tenía. Pero mientras no le dio la herencia, iban más, pero cuando una vez que se la dio, ya iban menos. Para que vea lo que está ahí. Te dice, eso es terrible lo que dice ahí. Pero esto es la palabra de Dios y es verdad, ya se ha cumplido y se sigue cumpliendo y seguirá cumpliéndose ahí lo que está ahí. Años atrás se ha cumplido esto. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Dónde ves los hijos? Y la otra vez volviendo a los hijos, aman más todo menos Dios. Los deleites, todo más que Dios.
Entonces, buenos, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, se hacen los santicos, se hacen los que son buenas personas, pero negarán la eficacia de ella y luego dice al final, a estos evita. Mira eso, ¿qué es lo que dice evitar? Que no nos juntemos con ellos. Que usted conoce a alguien que trata así a su mamá o que se comporta así con sus padres. La Biblia dice que tenemos que evitar andar con esas personas. Quiere decir que si su hijo es un hijo que se porta bastante bien, pero tiene un amiguito que es bien grosero con sus padres, nosotros tenemos que hacer que ese hijo no se junte con ese niño. Con ese niño grosero no se puede juntar su hijo, porque su hijo va a terminar igualito a él. Entonces dice, a estos evita, en otras palabras, no comas con ellos, no salgas con ellos, no los invites a tu casa, no estés con ellos. O sea, los saludas, no dice que lo odie, que lo evites. Los saludas, pero no puedes dejarlo, por ejemplo, un hijo jugar con otro malcriado. No tiene que vigilar todo eso. Pues dice, ¿por qué su hijo se está portando así? Bueno, deja ver con quién se está juntando. Porque ellos aprenden todo, son como una esponja. Vea lo que dice aquí, dice que vanagloriosos. Vamos a ver lo que significa también vanagloriosos con actitud egocéntrica. Dice que tan alto concepto tienen de sí mismos que en su trato con los demás se muestran altaneros y arrogantes. Eso es lo que significa esa palabra, vanagloriosos, con actitud egocéntrica. Quiere decir que tienen un alto concepto de sí mismos en su trato con los demás y se muestran altaneros y arrogantes. Usted identifica ese tipo de persona. Siempre se colocan por encima de los demás. Lo saben todos, son mejores que los demás. ¿Conocen a alguien así? Estás hablando y ellos saben todos, son mejores que los demás. Y usted me dice, entonces, ¿para qué hablo con este? Mejor no hablo. Por eso hay casos que usted dice, mejor calladito, me veo más bonito. Porque ¿para qué vas a perder tu tiempo hablando con alguien así? Es perdedera de tiempo. Dice, de sí mismo su trato con los demás se muestran altaneros y son arrogantes. Dice, siempre se colocan por encima de los demás. Lo saben todo, son mejores que los demás, carecen de humildad y modestia, tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad y se muestran seguros de lo suyo y tratan a los demás con menosprecio. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente hay así? Muchísima, mucha arrogancia, mucho orgullo. Ingratos, vamos a ver lo que es ingratos, además de lo que dijimos. Ingratos son personas que no saben decir gracias, no saben decir gracias, son ingratos. Sienten que se han hecho a sí mismos y que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos y esfuerzos. No creen que haya ninguna razón para mostrar agradecimiento. Hijos, por ejemplo, volviendo a los hijos, que los padres se sacrificaron, los ayudaron, usaron lo último que tenían, sus ahorros, se endeudaron para pagarle su carrera. Y ellos se gradúan y a nadie le deben nada. Ellos se creen que se lo ganaron ellos solitos y ya no tuvieron sus padres nada que ver y ni gracias le dan. Ay, si usted me ayudó, yo no sabía que usted me había ayudado. Creen que es una obligación como padre que le ayudes. Y sabías que aunque sea una obligación, el hijo tiene que ser agradecido, el ser humano debe ser agradecido. No tiene por qué ser tan ingrato, malagradecido, porque el que es malagradecido Dios no lo bendice. Al agradecido Dios lo bendice. Entonces, ingratos, dice, personas que no saben decir gracias, acuérdese de eso. Se creen por sus propios méritos y que han logrado lo que tienen con sus propios esfuerzos y no reconocen que alguien los ayudó. Hay gente que al tío, que si fulano, la tía los ayudó. Estas personas no reconocen que nadie los ayudó. Creen que ellos solitos lo hicieron y menos reconocen que fue Dios quien los ayudó. Porque si alguien los ayuda es Dios usando a ese alguien. Pero no reconocen eso, si no reconocen nada. Creen que fue por sus propios méritos y por sus propios esfuerzos. Dice, no creen que haya ninguna razón para mostrar agradecimiento. No necesitan hacerlo. Veamos lo que son los impíos, de lo mismo que estaba allá. Dice, impíos. Dice, no tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. Con un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios. Impíos. O sea, no tienen temor de Dios. No tienen temor a las cosas sagradas de Dios. No reconocen, no tienen reverencia a Dios, que es algo que
hasta los más niños que los han educado tienen un poquito de reverencia a Dios. Este tipo de personas no tiene reverencia a Dios, no tiene ningún respeto a Dios. ¿Qué es respeto a Dios? Bueno, estamos adorando a Dios, hay que tener respeto. Todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3 dice bien claro, todo tiene su tiempo. Vamos a comer, ok, aquí podemos hablar, reír y todo. Vamos a jugar, también podemos jugar y reírnos muchísimo. Vamos a cantar, también podemos cantar y todo. Pero si vamos a oír la palabra, tenemos que tener respeto. Porque ese es el tiempo donde tenemos que educarlos a tener respeto, a escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que educarlos, porque hacemos, por ejemplo, acá, que los niños se quedan cuando es el momento de adorar a Dios y luego van a sus clases. Pero una razón por que se quedan es porque sus padres deben enseñarlos a adorar a Dios. En la iglesia le enseñas, pero si tú como padre le traes un iPad, un iPhone, todo ahí para que se entretenga cuando estamos adorando a Dios, le estás enseñando muchísimo a tu hijo, pero muchísima falta de respeto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí no se trae eso en la iglesia adentro. No. Puedes usarlo afuera, sí, pero adentro del templo no. Porque el niño no aprende nunca a adorar a Dios, no sabe lo que es. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres. No es el niño. ¿Ves un niño así? Esos son los padres que se lo permiten. Impíos sin respeto a Dios. Otros, sin afecto natural. Han perdido hasta los instintos naturales más elementales. Son personas sin corazón, incluso en su trato con los hijos o con sus seres más cercanos. Su único interés está en ellos mismos. Eso es sin afecto natural. ¿Cómo es posible que una persona, que su mamá hizo todo por ellos, por ese hijo o su papá, y después lo tiran por ahí en un home? Así estamos, eso es muy normal. ¿Y en este país? En este país, si usted no se pone las pilas a pensar en lo que va a pasar en su futuro, usted sabe muy bien que cuando usted no se pueda valer por sí mismo, para ese lugar va a ir. Y se lo dicen en broma a sus hijos. Dice, sigue portándote así que te voy a llevar al home. Eso no es una broma, están diciendo lo que sienten en su corazón y lo que te espera. Entonces tú tienes que planear, dice, sí, eso es lo que usted piensa hacer. Usted tiene que decidir eso antes, para que ellos no te lleven allí si es que tú no quieres que te lleven a un lugar de esos. Porque ¿qué haces si te llevan allí? Allí te van a dejar y ahí te van a ver una vez cada semana primero. Igualito como cuando alguien muere. La foto primero está ahí llorando, todo el mundo llorando, ve la foto y lloran la primera semana. Está ahí en la sala y miren la foto y lloran. Un mes y lloran un poquito menos. Al segundo mes la foto ya va para el garaje, va saliendo. De la sala, ¿a dónde la metemos? ¿A dónde la metemos que estorba la foto esta? Y después encuentras a la abuela allá en el garaje. A la pobre abuela la foto tirada en el garaje. ¿Qué tú crees que pasó? La verdad es la realidad. Ya estorbó la muerta esa ahí y para el garaje va la foto. Y después del garaje, ¿para dónde crees que va? Para una caja. Y dura unos mesecitos en esa caja, pero después esa caja hay que botarla. Entonces, ¿dónde crees que va la foto? Al tacho de la basura. Es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La realidad no podemos ignorarla, es la pura realidad. Y eso usted lo dice, no es que soy mal hijo y voy a hacer eso. Usted dice que no, pero cuando pasa el tiempo, usted termina haciendo eso. Dice, no, pero la viejita no la puedo tirar para allá, esa la voy a dejar aquí. Esa es una realidad. Sin afecto natural, eso se ha perdido el afecto natural. ¿Cuál es el natural? El amor del padre por la madre, el hijo por el padre. Eso se ha perdido. Y hay hijos buenísimos. Yo no estoy diciendo que todos sean iguales, pero es una mayoría impresionante de personas que hacen esto. Es una mayoría impresionante de personas que hacen este tipo de cosas, pero un hijo de Dios nunca debe hacer esto. Un hijo de Dios tiene que ser afectuoso con sus padres, tiene que cuidarlos, tiene que protegerlos, tiene que proveerles. ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga también a él. Si usted quiere que lo bendigan, usted tiene que bendecir. Usted quiere recoger una buena cosecha, tiene que sembrar una buena cosecha, una buena semilla. Implacables. Hombres que se resisten a todo esfuerzo. Mira esto, implacables. Hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Se niegan a cambiar pase lo que pase. Esto es una cosa increíble. Hay gente que no quiere cambiar. Usted le dice, usted está equivocado. Usted no debe hacer eso. Y la persona, no quiero cambiar, así yo soy.
y así me muero. Así te contestan. Bueno, así te vas a quedar. Dice, hombres que se resisten a todo esfuerzo de conciliación, se niegan a cambiar, pase lo que pase. Están determinados a ir por su propio camino sin importarles las consecuencias. Ellos no les importa, van por su propio camino sin importarles las consecuencias. Calumniadores, mira esto, imitan el carácter del mismo diablo. Al inventar y arrojar constantemente acusaciones malignas contra otros, arruinándoles su prestigio y su reputación. Hay mucha gente que se dedica a eso, a arruinar el prestigio y la reputación de las personas. Y no les importa, no tienen temor. Hablan cosas que no son. Si hablaran la verdad no importa, pero hablan cosas que no son. Sigamos, intemperantes. Esas son personas que no usan el dominio propio. Sabe que todos como hijos de Dios tenemos poder, amor y dominio propio. Este tipo de persona no lo usa, dominio propio. No ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. No tienen. No les preocupa lo de los demás puedan pensar de ellos, para nada. Hacen las cosas sin importarle qué piensan los demás. Crueles, vamos a ver lo que son crueles. Él no puede pasar por ahí porque es que tiene que haber un líder acá. Sí. Ok. Interrogantes, ahora vamos a aborrecedores de lo bueno, crueles dijimos, crueles. Serán personas salvajes, darán rienda suelta a su naturaleza despiadada. Personas que no les importa, dan rienda suelta a su naturaleza despiadada, no les importa, son crueles. Aborrecedores de lo bueno, mira esto. Odian todo lo que sea bueno, ya sea personas buenas, valores, virtudes, y odian lo que deberían amar, y aman lo que deberían odiar, cumpliéndose la palabra de Isaías 5:20, que odian lo que deberían amar y aman lo que deberían odiar. Qué cosa tan real. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viendo. Muchísimas personas odiando lo que tienen que amar y amando lo que tienen que odiar. Y se ve más que nunca en estos tiempos. ¿Por qué? Porque está cerca la venida de Cristo y le queda muy poco tiempo a Satanás y él lo sabe. Y dice, bueno, tengo que apurarme porque voy a perder a mi gente. Entonces él le pone las trampas a toda esta gente que no tiene mucho conocimiento bíblico, que no se congrega, que se han enfriado, y estos son los que caen. El que está congregándose, el que está recibiendo palabra, que es porque esas personas viven en santidad, pero el que no se congrega empieza a vivir en pecado, empieza a abrir puertas, porque el no congregarse la gente se enfría. Entonces, estas personas son prospectos para que el otro los ataque. ¿Sí? Traidores, personas que usted dice, wow, ¿cuánta gente hay traidora? A todos siempre alguien nos ha traicionado, a todos. No hay uno de nosotros que no nos hayan traicionado. Y si a usted no lo han traicionado, prepárese porque lo van a traicionar. No existe ninguno de nosotros que no lo haya traicionado a alguien. Y más que todo, esas personas que tú ayudaste, que algún día vivieron en tu casa. No es que todos lo hagan, pero eso es duro cuando tú ayudaste a alguien y lo estuviste viviendo en tu casa y estuvo ahí contigo, comía contigo, habla y de pronto te traiciona. Eso duele muchísimo. A nosotros nos lo han hecho. Y uno dice, wow, ¿cómo pudo hacer eso esa persona después que tú le diste el pan para que se lo comiera en tu mano? Comía el pan en tu casa. Y después te traicionan. Eso, si a Jesús se lo hicieron, ¿qué esperamos nosotros? ¿Sí? Pero es muy duro eso y duele mucho. Y es muy normal que lo hagan la gente. No es nada raro. Personas traicioneras que defraudan toda confianza que es puesta en ellos. Esas personas tú les diste confianza, confiaste en ellos y te traicionan y andan contando todo eso que tú le contaste. Pero no lo cuentan como lo contaste, sino que le aumentan. Porque así como tú lo contaste no tiene gracia. Entonces para que tenga gracia le ponen el doble, todo mal informado. Nunca cuentan las cosas tal como son. Le ponen un poco más. Como dice, le pone más picante para que pique más. Son las personas también muy impetuosas. Nadie puede decirles nada porque ellos se las saben todas.
Eso es una persona impetuosa que no le puedes decir nada. Ellos se la saben todas. Tú tratas de decir algo y no puedes porque se la saben todas. Los infatuosos, mira cuáles son. Dice, personas hinchadas de vanidad, que han llegado a tal estado de orgullo y de envanecimiento que su mente ha quedado nublada y entontecida. ¿Sí? Tienen un concepto de ellos mismos totalmente desproporcionado e irreal. No pueden ver más allá de sí mismos. Es ese tipo de personas. Infatuosos, que no pueden ver más allá de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios, sin ningún tipo de amor a Dios. ¿Qué es lo que aman más los deleites? Más que Dios. Para lo de Dios lo ignoran, lo de Dios es aburrido. Lo de Dios no tiene nada de nada, pero los deleites para ellos ahí sí rápido. Oh, el relajo ahí mismo. Los deleites, lo que no es de Dios, eso les encanta. Solo persiguen sus deseos egoístas, están entregados a sus propios placeres y son controlados por ellos. Se dejan controlar porque se entregan a sus placeres y se dejan controlar por ellos. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vemos cuánta gente aparece con mucha piedad que se pareciera que son muy piadosos, pero en realidad la niegan, no son nada de piadosos. Aparentan profesar el cristianismo. ¿Cuánta gente dice voy a la iglesia como un estilo de vida religioso? Ir por ir, pero no son verdaderos cristianos. Aparentan, ese tipo de personas. Tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Se apariencian la piedad, pero no la tienen. Es pura mentira, ¿sí? Entonces, la niegan. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero la niegan. No son ningunos piadosos. Aparentan profesar el cristianismo, pero no son. Conservan una forma de religión externa. Y estamos viendo eso. Les encantan las expresiones religiosas, visibles, pero esta apariencia es lo único que les queda. Y se cubren con ella con el fin de que las otras personas les acepten. ¡Qué terrible! Sin embargo, en ellos no se puede apreciar nada del poder transformador del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas. Otra es que esta apostasía la estamos viendo en muchas iglesias. Si usted no conoce la palabra de Dios bien, puedes caer fácil porque lo hacen de tal forma que te atraen, que a ti te va a encantar esa iglesia. Te va a encantar la forma que ellos adoran a Dios. Tienen unas maneras de adorar a Dios que no son las normales, las que Dios estableció. Una falta de reverencia. Gente que adora a Dios, por ejemplo, que usted dice, están en una discoteca. Eso no parece una iglesia. Yo tenía videos para mostrar, pero no se puede, porque cuando se transmite así no se puede. Pero es triste ver lo que están haciendo muchas iglesias. La gente va y va a hacer un show y es más tiempo lo que dedican a bailar en el mismo templo, no a danzar. Una cosa es danzar a Dios y otra es bailar y mover el cuerpo de esa forma que no provoca nada al Espíritu Santo a nada. Una falta de reverencia al Espíritu Santo. Y es más tiempo el que invierten en la adoración, alabanza de ese tipo que en la palabra. La palabra son 15 minutos. Y todos los otros, la otra hora es puro baile. Entonces, tú estás viendo cómo se está poniendo esto de grave. Y la gente dice que estuvo el servicio, que es una maravilla, que eso es una iglesia maravillosa, que me encantó, que uy, que qué emoción, que salí. ¿Y qué fue lo que aprendiste? A bailar. Eso es todo lo que aprendió, a rumbear más. Porque la palabra a los 15 minutos no se puede. Siempre tiene que ser mucho más tiempo la palabra. Y claro que sí hay que adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo. Pero no de esa forma, no. Uno no puede adorar a Dios así. Eso a Dios no le agrada. Dice, veamos esto. Dice, ¿puede un cristiano verdadero, genuino, salirse de la fe y convertirse en un apóstata? La pregunta del millón. ¿Puede un cristiano verdadero, genuino, póngale cuidado a esto, salirse de la fe y convertirse en un apóstata? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Tú. Sí. ¿Cuántos dicen no? La respuesta es no. ¿Por qué? Si es un verdadero cristiano, genuino, hijo de Dios, no. Se va a ir y dice, uy, no, Dios agarra y se lo trae. Porque es un verdadero hijo. El que no es verdadero se va y se queda allá y no vuelve. El verdadero se va, sí, y prueba.
y dice, uy, esto sí, pero al ser verdadero hijo de Dios, Dios lo saca y se lo trae. Es como decir, el verdadero hijo de Dios no pierde la salvación, no la va a perder, porque es verdadero, Dios lo va a traer. Puede ser que se va a querer descarriar, entonces Dios lo jala y se lo trae, y puede ser que se va a ir al mundo, entonces Dios agarra y se lo lleva para el cielo. Entonces dice, ¿por qué se lo llevó para el cielo? Porque como Dios sabe presente, pasado y futuro, Dios sabe que iba a irse al mundo y Satanás se lo quería llevar o destruirlo. Entonces Dios dijo, no, el que es mío nadie lo va a arrebatar de mis manos. Entonces Dios lo agarra y se lo lleva para el cielo. Por eso hay gente que se muere antes de lo que era. Un joven, dice cómo un joven salió, hijo de cristianos, y mira, se mató y murió. El único que sabe dónde está es Dios. Pero si era un verdadero hijo de Dios, Él se lo llevó. Y hay gente que se lo lleva más joven por eso. Para que el diablo no se lo lleve, Él se los lleva antes. ¿Sí se entiende? El verdadero hijo de Dios, no, el verdadero que aceptó a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, es un verdadero hijo de Dios. Si vivía una vida cristiana, ese es un verdadero hijo de Dios. Ok, ese hijo tal vez se va y peca, pero como es verdadero, regresa rápido. Dice, no, yo no me puedo quedar en el pecado. Esa persona verdadera no se queda pecando. Se arrepiente rápido y sale. Ahora, hay consecuencias. Usted dice, no, entonces sí puedo ir a pecar, ¿es una licencia para pecar? No. Si usted hace eso como verdadero hijo de Dios, usted va y peca, pero a lo mejor usted no, sí puede regresar, pero sin ojos, cojo, manco, ciego, a lo mejor regresa sin una pierna, a lo mejor regresa loco, a lo mejor regresa como un tiro que le dieron y quedas casi muerto por muchos años ahí queriéndote morir y no te mueres. Las consecuencias del pecado son terribles. Uno nunca puede probar y decir, déjame ir a pecar como soy verdadero y de todas maneras Dios me va a rescatar. No, a eso no es lo que me estoy refiriendo. Es alguien que no planeó y que se fue y que no tenía ese conocimiento. Es verdadero hijo, pero no conoce bien la palabra. Entonces se va y hace cosas que no debe. Entonces ese hijo, el Espíritu Santo lo redarguye, lo convence, lo guía a toda verdad y lo saca de allí y lo empieza a ayudar y a guiar en su palabra, porque es un verdadero hijo. El verdadero hijo, claro que va a sufrir, claro que va a tener situaciones muy difíciles, pero Dios siempre lo va a traer, porque es un verdadero hijo de Dios. El que se va, un apóstata, que se va, está aquí en la iglesia, servía aquí, era el líder, y estaba aquí, de pronto lo ves por allá en una iglesia rara. Ese no era un verdadero hijo de Dios, aunque fuera un líder aquí. No importa en la iglesia que esté y que fuera un líder, si se salió y se fue y está viviendo otra doctrina. Nosotros conocemos varias gente así, que ahora ya no son cristianos. Ahora no dicen que no, que Jesús ya no es el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo tú vas a decir semejante burrada? Quiere decir que usted nunca de verdad aceptó a Jesucristo como su Salvador. Porque Jesús es el Hijo de Dios y nadie te puede cambiar eso. Él es el Hijo de Dios. Entonces otros quieren vivir bajo la ley, cuando ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Jesucristo vino a cumplir la ley. Entonces nosotros vivimos bajo la gracia. Entonces, ¿cuál es la ley? Que tengo que vivir así, que no puedo hacer esto, que puedo hacer esto. La ley es que usted no puede maquillarse, por ejemplo. Que tienes que verte así porque qué pecado maquillarse. Eso es bajo la ley. Que tampoco puedes cortarte el pelo, eso es bajo la ley. Todo eso es bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Que usted se puede arreglar hermosa. Que usted se puede pintar el pelo, no dejarse las canas blancas. A usted le gustan, está bien, no pasa nada. Pero todo eso es ley. La gracia es la que vino, Jesucristo vino a cumplir la ley. Y nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Él es el único que pudo cumplir la ley, nadie más. Nadie más pudo cumplir la ley, ni podrá. Solo el Señor Jesucristo. Digamos, y con esto termino. Entonces, ¿un verdadero hijo de Dios puede salirse de la fe? No. La respuesta es no, porque es verdadero. Sí se va a ir y dura un rato por ahí dando la vuelta y buscando y mirando y probando, pero al ser verdadero, regresa. Dios mismo lo trae por medio del Espíritu Santo porque es un verdadero y dice, estaba equivocado, fui y no debía haber hecho eso, está mal lo que hice, y regresa. Pero el que no regresa, es que no era verdadero. Nunca fue. Entonces se cumple la palabra que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y hay mucha gente que está y no es.
Eso es algo que se cumple también. Muchísima gente que está en la iglesia, pero no es. Y usted dice, ¿cómo sabes quiénes son? No es tan difícil saberlo. Por los frutos. El verdadero produce frutos. El verdadero hijo de Dios se nota y se conoce por los frutos. Un hijo que no le importa la iglesia, un hijo que viene cuando le pega la gana, un hijo que, ¿cómo es? No sabe nada de nada. Un hijo que viene cada 2 meses a la iglesia, ese no es un hijo, ese no es verdadero nada. Ese viene, déjame ir para aliviar mi alma, para aliviar su alma, para eso nada más va. Porque el verdadero siente deseos de ir a la iglesia, no puede dejar de ir, porque el Espíritu Santo lo trae a la iglesia. No es que usted diga, ay, es que yo soy tan maravilloso que voy a ir a la iglesia. No, el Espíritu Santo te lleva a la iglesia. La palabra de Dios, Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Pero el Espíritu Santo nos trae a la iglesia. Él pone en nosotros el sentir de ir a la iglesia. Y cuando vas, qué bien me siento. Qué bien me siento que fui. Ese es un verdadero hijo de Dios. Tal vez no viene algunas veces porque tiene situaciones, pero tan pronto puede, corre para la iglesia, porque el Espíritu Santo lo trae. Y el que no vuelve no era verdadero. Por ejemplo, ahora con esta pandemia, ¿cómo nosotros sabemos quién es verdadero? Bueno, los que están aquí, los que vienen a la iglesia domingo, miércoles, pero los que no volvieron, esos no eran verdaderos nada. A menos que se fueron para otra iglesia, que está bien si se fueron para otra iglesia de sana doctrina. Pero si no vienen más, si no se congregan ellos, no importa que estuvieran aquí muchos años, no son verdaderos, porque el verdadero se congrega, regresa y se congrega. Amén. La escritura es bastante clara acerca de esto. Dice, aquellos que se separan de la fe como Judas simplemente demuestran que nunca tuvieron una verdadera fe desde el comienzo. Nunca la tuvieron. Salieron de nosotros, y dice en 1 de Juan 2:19, dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Por eso lo que dije así es, por eso lo dije. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 de Juan 2:19. Salieron para manifestarse que no todos son. Entonces usted va a estar con personas en la misma iglesia y su hermanito lindo, querido, precioso, pero no te sorprendas que un día no vuelva. No te sorprenda, porque un día, entonces, ¿y será que se murió? No, no se murió nada, es que no era de nosotros. Se fue y no era de aquí. Jesús habló de la verdadera oveja, dice, y yo les doy vida, dice así, eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarle un hijo de Dios a Dios. Nadie se lo puede arrebatar de sus manos. Mi Padre que me las dio, o sea Dios, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto lo dice Jesús, que nadie le puede arrebatar de las manos al Dios ningún hijo. Una vez que uno acepta a Jesús como su Salvador, se convierte en hijo de Dios, y al haberlo hecho de verdad, de todo corazón, nadie lo puede arrebatar de las manos de él. Nadie. Por eso digo, cuando la gente te dice que la salvación se pierde, hay muchísimos versículos donde se prueba que el verdadero hijo de Dios no se pierde. Porque entonces, ¿dónde está esta palabra y cómo la vas a interpretar? Si no tiene otra interpretación. La apostasía puede llegar muy lejos y producir efectos desastrosos en la salud espiritual de una congregación entera. Cuando la falsa enseñanza siembra más confusión y arrastra personas inmaduras, sin conocimiento bíblico, no sinceras ni profundas al redil. Por eso es tan importante que las personas conozcan la palabra, que ellos mismos las escudriñen. Nosotros aquí le decimos, haga la tarea usted, investíguela usted. Nosotros le enseñamos, pero usted tiene que investigar usted mismo para que usted lo compruebe usted mismo. Usted pueda, Dios mismo le muestre por medio de escudriñar la Biblia, no leerla, sino escudriñarla. Y las personas que lo hacen son los que más aprenden. Y nadie los va a engañar, porque ellos mismos, cuando tú recibes esa palabra, porque tú mismo la escudriñaste, Satanás no te la puede robar. Esa es tuya, esa te la dio Dios a ti y nadie te la puede quitar. Si no resistimos vigorosamente a la apostasía, se va a expandir como levadura. Y la falsa enseñanza ataca a la iglesia como un parásito.
Y la apostasía se ha apoderado de denominaciones, iglesias enteras, de gente que se ha salido y ahora están, y en estos momentos usaron la pandemia para ya irse para donde se iban a ir hacía rato, para otra iglesia de no sana doctrina. Si es sana, ok, pero lo peor es que se van a iglesias que no son sana doctrina. Entonces aprovecharon todo esto para irse para esas iglesias. Las evidencias de que la iglesia cruza por un momento de clara apostasía son muchísimas. Y eso es porque la vida frívola de los mismos cristianos, como se ven de frívolos, que no les importan los demás. Estamos hablando, si no fueran cristianos, hay gente que no es cristiana y le importa a las otras personas. Pero imagínense que hay cristianos que no les importan las otras personas. Y son cristianos y no les importan los demás. Ellos están cómodos viviendo con lo que les dieron, con las bendiciones que Dios les ha dado, pero no piensan en más nadie, no sirven a nadie, solo sirven los suyos en su casa y ellos mismos, pero a nadie sirven. Entonces, ¿qué clase de cristianos son? La insensibilidad hacia la santidad a Dios, una insensibilidad terrible. La gente se viste como si fueran mundanos, mujeres que no tienen ningún temor a Dios, se convirtieron al cristianismo y se siguen vistiendo provocando a los hombres. Bueno, vístase así para provocar a su esposo, pero no lo haga para provocar a nadie, porque, por ejemplo, usted viene a la iglesia con esa ropa, entonces, ¿a qué viene a provocar a quién? Pues sí, a los hombres de la iglesia, y los hombres vienen y en vez de alabar a Dios están mirando a las personas, porque los se exponen y hacen pecar a las otras personas. Eso es algo bien delicado. La gente no tiene cristianitas vestidas que da vergüenza. No tienen vergüenza, no tienen nada de temor a Dios. Porque está bien cuando no eras hija de Dios, eso era correcto vestirse así, no importa porque no eras hija. Pero al ser hija tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te muestra cómo te tienes que vestir, nadie te lo tiene que decir. El mismo Espíritu Santo te enseña cómo vestirte, cómo honrar a Dios, cómo glorificar a Dios, todo eso te lo enseña el Espíritu Santo. La naturalidad con que se practica el pecado. Las personas pecan como si nada. Pecó, no, eso es como lavarse las manos, no tiene ninguna vergüenza. La introducción en la iglesia de cuanto estilo de adoración extravagante se presente. No, que ahora salió una moda así, adorar a Dios así, y ahí vienen. No, que vamos a adorar a Dios con esta canción que la usaron para algo satánico, y la gente la adora, no escucha, no se informa de la letra. ¿Para qué se usó eso? Y vienen y la usan para adorar a Dios. ¿Sabes lo que es eso? Toca escoger, saber, seleccionar. La introducción en la iglesia de cuanto estilo de adoración que a Dios no le agrada. Hay muchas oraciones que a Dios no le agradan y tenemos que saber cuáles son para no colocarlas. Uno tiene que saber, si eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes que sentir si eso le agrada o no a Dios. Debes saberlo. Si sientes como que no, dices esto no, hay que quitarlo. Eso no agrada a Dios. La marcada indiferencia hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es esa indiferencia? Que lo vemos en la iglesia todo el tiempo. Estás hablando la palabra de Dios quien le esté hablando y los hermanitos en el teléfono. Y eso es una falta de respeto tremenda. Y uno los ve desde acá. Y a mí me da pena decir desde acá, sálgase del teléfono, no tienes respeto. ¿Por qué no lo dejas y lo usas después? ¿Alguien se murió? Tienes media hora para escuchar la palabra. Si alguien se murió en media hora, ¿usted va a resolver algo? Ni usted ni yo resolvemos nada, tenemos que esperar. Pero ni se murió nadie. Entonces, están ahí, ese teléfono es atadura terrible. Que está así, ¿por qué estás mirando el teléfono en vez de estar escuchando la palabra? Satanás le está robando toda la palabra cuando una persona se concentra en esos textos. Él se la está robando. Y además es una falta de respeto a Dios. ¿Sí? Hay mucha falta de respeto con Dios. Y usted dice, bueno, eso es afuera en el mundo, pero estamos hablando de la iglesia, que no tienen ningún respeto, ninguno. Chicle en la iglesia, córtense las uñas en la iglesia, pongan el chicle debajo de la banca, escupen ahí. Y esta es la casa de Dios. La gente ha perdido la reverencia a Dios, el respeto que Dios se merece. Todo se ha perdido. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poner en práctica que Dios se merece toda honra, toda gloria, todo honor, y que nosotros seamos un ejemplo para que otros nos sigan.
Porque todo lo que nosotros hacemos, otros nos siguen. Siempre va a haber alguien que nos va a seguir. Toda la gente que tenemos ahí nos van a seguir. Siempre. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar y que ojalá esta palabra llegue a su corazón y haga un cambio para la gloria de Dios. Buenas noches.